En el libro Abancari de Santiago Porras nos trasladaremos al año 1911, cuando la fiebre del oro alcanzó los cerros de Avangares. Conoceremos a los coligalleros, los chupapiedras, quienes trabajaban en las minas Los Tres Hermanos. Los invitamos a acompañarnos en la siguiente media hora, dedicada especialmente al libro sobre la minería en Costa Rica. De aquel mundo virgen de los Corovicíes, mucho permanecía en la zona de Avangares, cuando en el verano de 1883, conforme con las exploraciones que se hacían entonces por el mundo dados los buenos precios del oro, Juan Alvarado Acosta llegó hasta allí a buscar yacimientos auríferos. No era un improvisado en esas lides porque había recibido algún entrenamiento empírico de un pariente, que había descubierto minas en San Gerardo, cerca de su natal San Ramón. Soy original de Avangares, sí. Desde pequeño escuchaba estas historias de la minería y entonces hemos tratado de reconstruirla. Tuve un abuelo minero. Él fue asesinado en aquella época, pero no estaba en ese momento en las minas, pero sí trabajó mucho en minas. La única foto que existe de él está en la entrada de un túnel con un mazo. A los avangareños dicen chupapiedras. Yo he explicado que el nombre proviene de que la gente encuentra una piedra de cuarzo, la quiebra y la humedece con la lengua. Bueno, me imagino que es lo que tiene a mano, pero podría ser de otra manera. Los que conocen de eso saben que a través de esa operación de humedecer, distinguir si hay potencial de oro. Después tienen que pulverizarla y probarlo, ¿verdad? Pero eso es un primer indicador. Bueno, yo soy agrónomo de profesión y trabajé siempre en esos ámbitos, pero paralelamente desde niño me gustó leer, siempre, y pues uno se maravilla con muchos autores y uno quisiera hacer algo parecido, entonces empieza ya a escribir. Sin embargo, fue hasta pasados los 40 años cuando yo publiqué por primera vez. Como usted dice, tengo 3 libros de cuentos, 2 de ellos publicados en la colección de la UNED, Vieja y Nueva Narrativa costarricense. Otro, Cuento Guanacasticos, que ha sido un libro con una buena recepción. Y esta novela, que es ya mi primera aventura ya con la novela. Y en este libro trato de condensar, con un estilo muy conciso, que es el mío, una cantidad enorme de información, para que la persona interesada en el tema pues tenga un acercamiento a lo que debió haber sido la vida en esa época. La novela, como toda novela histórica, pues combina ficción con realidad. Personajes reales y personajes ficticios, hechos reales y hechos ficticios. El único fantasma que hay ahí es el minero viejo, ¿verdad? Si usted va a Avangares se va a encontrar con esas historias en diferentes bocas. Pero sí es un fantasma, sin duda. No pretende ser un personaje en el sentido de que hay alguien que está ahí. Un poco la estructura de la novela obedece a la necesidad que tenía de contar cosas desde diferentes ámbitos, que si contaba la historia de 2 o 3 personajes no iba a poder incluirlos. Y si lo hacía con una voz omnisciente, yo soy un poco reacio a usar la voz totalmente omnisciente. Ahí hay cierto grado de omnisciencia, digamos, pero no es. Yo no me meto en la gente. Los personajes que salen ahí se tienen que reconocer por alguna breve descripción, por algunas cosas que tienen ellos en su carácter o en su físico y por lo que dicen otros personajes de ellos. Pasos Audaces, antología de sexualidades en los cuentos de escritoras centroamericanas. El segundo tomo de cuentos que ha seleccionado para esta colección Willy Muñoz, con una perspectiva pionera, nos abren una puerta a la imaginación erótica de escritoras centroamericanas, puerta tanto tiempo escondida, disfrazada y cerrada hasta la publicación de este texto. Cuando se habla de la historia de Costa Rica de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, generalmente se habla de 2 productos, el banano y el café.
y pocas veces se menciona la minería, principalmente desarrollada en las juntas de Avangares. Santiago Porras se encarga en este libro de rescatar esa parte tan importante para la historia de nuestro país. Bueno, esta piedra extraña es una bendición y es una maldición también. Es un trozo de cuarzo, solo que se ve que fue rodado en el río, por eso está un poco romo. Y en esta piedra es donde sale el oro del centro de la Tierra. El cuarzo es una piedra muy abundante en la corteza terrestre. Adquiere el color del medio, ella es realmente translúcida. Y cuando sale en forma de vapor del centro de la Tierra, arrastra trazas de oro de diferente tamaño. Por eso es que la gente cuando encuentra una veta, es una veta de cuarzo que tiene grosores diferentes, que lleva un rumbo totalmente azaroso, porque ella sale por la parte más suave de la corteza terrestre, como buscando campo donde pueda, ¿verdad? A presión. Después se solidifica y esa piedra es la que la gente tiene que romper, pulverizar y hacer extracciones de oro en aquel tiempo y todavía, digamos, con mercurio, azogue, y de esa manera se determina si la cantidad de oro que hay amerita seguir. Abancari era el nombre del cacique que dominaba esa región donde están Avangares para la llegada de los españoles. Esa zona estaba poblada desde más o menos el río Chomes hasta el río Tempisque. En lengua indígena, según un estudio de don Carlos Gallini, significa, en forma resumida, en una palabra, señor dueño de casas que tienen estero. Y pues eso tiene relación con que él residía en la parte baja del río Avangares, en lo que se llama Hoy Avangaritos, que es territorio de Pontarías. Y era un lugar donde iba mucho aventurero, de todo tipo. Y también gente de buena familia, como decimos acá, que iba a tentar fortuna. Iban a hacerse de dinero. Y ciertamente que muchos lo lograron. Pero además en la novela se aborda de manera, digamos, indirecta, o directa, pero no vinculada exactamente con la novela, aunque tiene que ver las ramificaciones que había de políticos y de don Huayno Kid, que fue el dueño de la compañía minera más grande y que más tiempo estuvo por allá. Pues esas conexiones que siempre hay, ¿verdad? Donde el río se queda. Relatos autobiográficos dirigidos desde el principio a dar testimonio de la Costa Rica de 1948. No es un testimonio sobre la indiferencia o insensibilidad ante los acontecimientos humanos, sino una prueba de que un pueblo y sus integrantes poseen una capacidad de resistencia física muy superior a la de los héroes, los adalides y las víctimas del acontecer político. La ilustradora de hoy es Carmen Teresa Mora. Es graduada de la Universidad de Costa Rica de la Escuela de Bellas Artes. Ella ha ilustrado algunos de los libros publicados por la UNED. Por ejemplo, Los sabios de papel de Ani Brenes, El pincel del mago de Rafael León, Canica azul de la serie ambiental Mapachín y Malabares de Irene Castro. Mi nombre es Carmen Teresa. Estudié diseño publicitario en la Universidad de Costa Rica. Parte del trabajo que he estado realizando en general no tiene mucho que ver con publicidad, sino que siempre he estado más dirigido a la parte editorial y a la parte de ilustración. Y en el caso de la UNED, lo que he trabajado más que todo han sido ilustraciones para textos, tanto de literatura infantil como educativo. Muchas veces uno hace un trabajo y ese trabajo lo ven otras personas y entonces de ahí surgen otras cosas, pero siempre todo va enlazado, casi siempre todo va en el mismo sentido en el campo educativo. Pero al menos en lo personal, a mí lo que más me aporta este tipo de trabajo es la parte
profesional y humana, porque en ello uno saca lo que uno es, la esencia de uno. En la UNED, al menos sí, el año pasado se dieron 4 en ese campo literario, ¿verdad? Infantil, pero sí ya había hecho otras, sobre todo en lo que fue Mapachín, que es una revista ambiental dirigida a los niños. Después seguí con el libro Malabares, que es de Irene Castro. Es una autora bastante joven. Ella me contó un poco de cada uno de los cuentos que ella había escrito y cómo ella visualizaba cada personaje. Posteriormente hicimos este libro de El pincel del mago. Este libro llevó bastante tiempo, es uno de los más extensos que he tenido que trabajar en la UNED. En el caso del libro del pincel del mago, yo trabajé originalmente un dibujo todo completamente a lápiz. Se escaneó, al menos en la portada lo empecé trabajando así, lo pasé a ilustrador en una línea color sepia y se dibuja totalmente a vectores, y aquí se puede ver todos los trazos que se hacen para completar el dibujo. Luego, en este dibujo que fue la portada, se pasó a Photoshop y se coloreó totalmente por medio de layers. Entonces se pudo sombrear y darle ese acabado. Todos los demás dibujos se hicieron a plumilla, se escanearon y se fueron coloreando en el mismo Photoshop. Lo diagramé todo en Quark. Entonces se hice prácticamente todo lo que fue la parte de diseño, y eso sí está montado aquí junto con los textos. Yo creo que cada uno de los trabajos, no puedo decir que uno sea más bonito que el otro, en realidad yo disfruto cada uno de ellos. En especial, no sé, siento que cada uno tiene su toque especial, ¿verdad? Entonces, decir que uno me gustó más que el otro también sería como ir en contra un poco del aprecio que le tengo a cada uno de ellos, porque aunque no son muy allegados, son personas que uno las ha conocido a través de lo que escriben y uno se ha metido mucho en ese mundo. Entonces, para mí, cualquiera de ellos es mi favorito, ¿verdad? Matías volvió a soñar esa noche, cuando recorría el camino al este haciendo prodigios con el pincel de Todd. Sin querer, el pincel resbaló de su mano y cayó sobre los adoquines. Pero Matías corrió hasta su pequeña barca justo a tiempo. Cuando despertó, aún recordaba estar rodeado de elefantes y delfines, volando hacia el ocaso. Agua y fuego. En este libro, Henry Rojas busca mostrar el afecto que tiene por todas las cosas que conforman el planeta Tierra y compartir el deseo de aprender de la maravillosa naturaleza que nos rodea. El libro Abancari tiene algunas peculiaridades. Una de ellas es que tiene varios narradores. Uno es epistolar, otro es omnisciente, pero el más interesante es cuando el mismo oro habla. Santiago Porras lo convierte en uno de los personajes principales de la historia. Precisamente por su ubicación, el Higuerón de Tres Hermanos es el sitio de reunión preferido de un grupo de empleados de la compañía, que paralelamente a su trabajo son sustractores y procesadores de cuarzo. Se autonombraron los chupapiedras, porque así se les conoce a los coligalleros o mineros artesanales que pululan en la zona de Avangares, quienes usualmente, para ver si un trozo de cuarzo contiene oro, lo humedecen con la lengua.
El líder del grupo es Rubén Argüello. Aunque apenas llega a los 25 años, se ve que es un hombre curtido por el trabajo y las pendencias. Llaman la atención en él las cicatrices de la muñeca derecha y en la base del meñique, que, evidentemente, son secuelas de una riña a la cutacha de la que nunca ha hablado. Mide poco más de 1,70 m, de cara morena, ojos pardos, nariz ligeramente aguileña, tiene pelo negro y crespo y es de cejas pobladas. No cuento, digamos, para no confundir al lector, no cuento historias no cuento muchas historias a la vez, son 2 o 3 cuando mucho. Y el temor que tenía que la gente se perdiera, pues ya me di cuenta que no, porque la gente me dice, no tuve ningún problema, lo leí así bien. Una lectora muy calificada detectó que hay una exposición de hechos mediante imágenes, y es cierto, de pronto estamos allá con los colegalleros, de pronto estamos allá con el cura, de pronto estamos allá en una cantina, para poder, digamos, formar la gran historia de cómo era la vida de los diferentes estratos de gente que estaba involucrada en la mina, o trabajando ahí, pues algo de eso, cuento un poco de cada uno. Y el desarrollo de cómo algunos llegaron ahí, cómo fueron cambiando de mentalidad, algunos, para bien o para mal. Y muy pocos, solo 2 personajes en la novela no sucumben ante la codicia. Hay que detectarlo porque no está muy claro, pero solo todos no. Son muchos personajes, ¿verdad? Porque es una historia de una mina, entonces se cuenta de muchas personas, y particularmente lo que sucedió en 1911. Por eso el oro siempre está presente de manera tácita o explícita, porque también él participa en la conformación de la historia, con acotaciones que a veces parecieran no tener que ver con el discurso principal, pero sí tiene que ver. Hay una parte descriptiva de la novela que algunos consideran que es lenta, pero yo considero necesario hacerla, aunque no son muy dadas las descripciones, porque de ese ambiente ya no existe nada, o existe muy degradado, demasiado. Y las edificaciones que también las describo ya no existen. Entonces yo creo que era necesario para que el lector, digamos, pueda concebir que era la modernidad en su máximo esplendor, en su máxima tecnología, en un clave minero en medio de la selva. No es exhaustiva, porque no es un tratado de biología, pero sí trata de dar una idea de la riqueza del bosque, de la flora y la fauna de esa época. Hay una voz en la novela que es la de un minero viejo. Solo es voz, ¿verdad? Es un personaje que se construye a sí mismo con lo que cuenta, que es la secuela de lo que realmente queda después de una actividad minera como la que es una Avangares. Es una cosa, digamos, muy negativa, nociva para la salud. Avangares tiene índices de salud preocupantes, es uno de los cantones más pobres de Guanacaste. O sea, a los pueblos no les queda gran cosa. Hay una época de que hay trabajo, pero después eso se acaba. Por la naturaleza de la minería, pues es una actividad que por un tiempo nada más. Eso nos tiene que llevar a reflexionar sobre qué queremos en Costa Rica. Y claro que tiene actualidad. En Avangares siguen ocurriendo accidentes y de vez en cuando se muere un minero allá. Por esta actividad que yo digo que es fuente de vida y de tragedia para Avangares. Entonces, cuando uno se pone a pensar en otras actividades todavía, extractores de oro, que son todavía más dañinas al medio, como es lo que se estaba planteando en Cruzitas, uno dice, valdrá la pena, por unos trabajos ocasionales que se terminan cuando ya no haya oro y que nos dejan un medio degradado. Pese a haberse obtenido tanta riqueza, Tres Hermanos no pasa de ser un pueblucho. Solo muestran buenos diseños y acabados las instalaciones mineras propias de la empresa, como las casas de los administradores, las oficinas y el hotel. Frente al taller mecánico y la bodega de materiales hay una calle empedrada, y del otro lado está el comisariato y la casa del apuntador. Las demás edificaciones, como los barracones para solteros y las casas de mineros, no dejan de ser rústicas construcciones de tablones sin cepillar. Pero hay gente que piensa que yo debía haber desarrollado más los personajes.
Y esa no es mi intención era lo que pasó en 1911 ahí. Después, como resultado de eso, hay un señor que cuenta lo que fue después, lo que quedó después. Y hay que contar un poco lo que pasó después en el juicio, sobre todo con uno de ellos que es el que persiguen. Yo no me atrevo a decir que tengo influencias, porque eso lo pueden detectar otras personas. El subconsciente trabaja de manera que uno no controla quién lo influyó y quién no. Sí, claro, tengo mis autores preferidos, principalmente en español, ¿verdad? Porque yo no leo en otros idiomas. Bueno, Borges, Juan Rulfo, Augusto Monterroso. Hay un portugués que para mí es como, digamos, lo máximo, que es José María Eza de Queiroz, el autor del libro con el que se basó la película El crimen del padre Amaro. Aunque murió en 1900, todavía su literatura es vigente. Y algunos otros, ¿verdad? Pero, bueno, Kafka, pero ya cuando uno lee traducciones, lo que admira es otra cosa en él, ¿verdad? Pero yo no me atrevería a decir que son influencias propiamente, sino lecturas que me impresionaron mucho, que las he releído. Creo que Monterroso fue el que dijo que un libro que no merece ser releído, no es bueno. Y estos son autores que siempre estoy leyendo, ¿verdad? El libro Abancari, de Santiago Porras, es una invitación a averiguar más sobre algunas partes de nuestra historia que no conocemos. Los invitamos a adquirirlo. Está en las principales librerías de la UNED.